esta oportunidad vamos a tocar un tema que en el área de neumología es bastante frecuente. Recuerdo que dos patologías muy puntuales, lo que es efusión pleural y lo que es neumonía. Cuando nosotros hablamos de lo que es patologías pleurales, lo primero que tienen que recordar es de que el espacio pleural es un espacio virtual, ¿de acuerdo? Si ustedes recordarán por fisiología, la caja torácica tiende a irse hacia afuera, mientras que el pulmón tiende a irse hacia adentro, ¿de acuerdo? Por su retracción elástica. Y estas estructuras están revestidas por una membrana que es la pleura. La pleura parietal, que es la que está inervada, y la pleura visceral, que es la que está pegada a los órganos. Entonces, como uno va hacia afuera y el otro va hacia adentro, se genera una presión negativa dentro y se forma ese espacio virtual. ¿De acuerdo? Ese espacio virtual es lo que es como ustedes ven, no es un vacío estático, pero que día a día va produciendo un líquido, y ese equilibrio en ese líquido justamente, ese desequilibrio, perdón, es lo que genera este tipo de patologías. Miren acá, nosotros cuando vemos un paciente con efusión pleural, yo lo que le decía a los que están hablando conmigo, no es meter la aguja, es saber, uno, por qué el paciente tiene efusión pleural, y en base a eso yo definir si realmente el paciente amerita o no amerita una toracocentesis. Entonces, cuando nosotros hablamos de efusión pleural, lo que tenemos que recordar es de que para que el líquido se mantenga en equilibrio, yo tengo que asegurarme un par de cosas. Primero, que lo que ingresa, de acuerdo, esta es la parte de acá, lo que ingresa a los capilares, hay una cantidad determinada de líquido, lo que finalmente termina generando lo que se denomina una presión hidrostática. Eso es lo primero. Siempre va a llegar agua al espacio pleural. Y así como llega, tiene que salir. Entonces el drenaje de este líquido también tiene que ir a la par con la llegada del líquido. ¿De acuerdo? Entonces, cuando fallan estos mecanismos, por ejemplo, el riñón no bota el agua, el corazón no puede bombear el agua correctamente, yo meto un exceso de agua y lo que llega al pulmón va a ser muy superior a la cantidad de agua que se puede drenar. Y esa agua se acumula, generándonos una efusión pleural transudativa, pero por aumento de la presión capilar sistémica. ¿O qué pasa, por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, un ganglio que presiona la salida del drenaje linfático? Bacán, ingresa el agua, pero si falla el drenaje, se va a acumular líquido en el espacio pleural. Entonces, cuando nosotros hablamos de un líquido transudativo, lo que tenemos que recordar es que el pulmón no es el culpable. El pulmón es el que está pagando platos rotos. Alguien más está haciendo que el drenaje del pulmón no sea el adecuado, o el pulmón no pueda abastecerse en lo que es el que tiene que sacar todo este líquido. Esto es lo que es los trasudados. Entonces acá el problema es extrapulmonar. O sea, el manejo es del médico internista, ese no es mi problema. Este es mi problema. Los exudados. Si nosotros recordamos, miren acá cómo están los capilares, todo está intacto, ¿no es cierto? Miren acá, está todo bonito. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando se inflama la pleura? Tuberculosis, efusión paraneumónica, cáncer. Miren lo que le sucede a los capilares. Se abren los capilares. Sin embargo, el líquido que está acá es un líquido rico en proteínas. Entonces, estas proteínas se van al espacio pleural. Entonces, cuando yo hago los criterios de Lai, yo tengo que saber que un exudado es producto de que se han abierto los capilares y ha drenado un líquido rico en proteínas. Entonces, en el líquido pleural, ¿qué cosa voy a encontrar? Un líquido
con las proteínas elevadas. ¿Quién más eleva? El DHL. Entonces, exudado, para ustedes tiene que ser, es una patología que me está dañando el pulmón, perdón, los capilares. ¿Y cuáles son, digamos, los agentes que dañan estos capilares en los exudados? Patologías pulmonares. Por eso yo les decía, cuando yo veo un exudado, el problema es mío, como neumólogo, porque es el pulmón el que está agrediendo estos capilares. El exudado, el trasudado, no. El exudado es el que daña. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién rompe la regla? El hidrotórax hepático. ¿De acuerdo? Ese es el que rompe la regla. También en la mañana conversaba con mis alumnos, les decía, para nosotros diagnosticar una efusión pleural, yo lo puedo hacer con examen físico. La ecografía, la placa, la tomografía son exámenes, ¿de acuerdo? Que me confirman mi sospecha clínica. Pero la sospecha clínica tiene que estar en base a mi examen físico. Entonces, yo que les decía, cuando ustedes miren cómo se mueve el tórax. La zona donde está la efusión pleural se va a mover menos comparada con la zona donde no está la efusión pleural. Si yo coloco mis manos y empiezo a hacer vibraciones vocales, empiezo a medir la expansión, también la zona que está comprometida se va a mover menos y las vibraciones vocales van a pasar disminuidas. Uso mi estetoscopio. El aire pasa bien acá, pero a medida que yo voy bajando, me voy a dar cuenta que justo cuando aparece la zona de líquido, el murmullo va a empezar a disminuir. Entonces, yo con mi examen físico tranquilamente puedo saber cuál es el límite de líquido. Tengo que percutir. De la misma manera, la zona que tiene líquido va a ser mate, comparada con la zona que está limpia. ¿De acuerdo? Con el examen físico, yo tranquilamente puedo delimitar dónde está el líquido. Y eso es algo importantísimo. No, pero doctor, actualmente yo le saco una placa y ya sé dónde está el líquido. Falso. Doctor, pero tengo una tomografía. Falso. Tienes que examinar a tu paciente. Primero, examinas y después, ¡pum!, metes el transductor del ecógrafo. Esa es una buena evaluación de tórax. No es, primero voy a poner el ecógrafo. No, pues, o sea, los médicos estamos hechos para examinar al paciente en primer lugar. ¿De acuerdo? Entonces, miren acá, en la era del ultrasonido, abandonar la percusión es un error. Tus manos son el primer método de imagen, no los exámenes. Y cuando ustedes vean la placa, casi me olvido, ustedes van a ver una curva que se llama la curva de Damasó. ¿De acuerdo? Que es un hallazgo que nosotros tenemos en las efusiones pleurales siempre y cuando no estén loculadas. Cuando están loculadas no van a ver la curva de Damasó. Nuevamente repetir lo que nosotros encontramos en un derrame pleural y en el siguiente tópico que vamos a tocar, el neumotórax. A diferencia, por ejemplo, de la efusión pleural, que el aire sí pasa, en el neumotórax pues definitivamente no pasa nada. No voy a encontrar mate en el neumotórax. ¿Qué cosa voy a encontrar? Un hipertimpanismo. Y si además cuando yo le tomo las funciones vitales el paciente está hipotenso, yo tengo que decir, este es un neumotórax, atención. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a tocar más adelante. Miren acá. Un derrame masivo desplaza la tráquea contralateral. Si el pulmón derecho, por ejemplo, está lleno de líquido, el mediastino, la tráquea van a estar hacia el otro lado. ¿De acuerdo? ¿Por qué, doctor, nos menciona esto? Porque hay otra radiopacidad que tranquilamente les puedo confundir a ustedes, la telectasia. La telectasia, el pulmón se pone blanco. Pero la telectasia, a diferencia de la efusión que empuja, la telectasia jala las estructuras. No crean que es fácil. Yo he visto en el hospital que están pinchando a las atelectasias. Tú miras la placa, es una atelectasia, facilito.
Pero si ustedes no han entrenado los ojos para ver efusiones pleurales atelectasias, van a estar pinchando atelectasias. ¿De acuerdo? Miren acá. El diagnóstico de neumotoras a tensión es clínico. Y si ustedes esperan que le hagan la placa, le prueban tomografía, el paciente está muerto. Así simple es. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación de una efusión pleural, miren la cantidad de aporte que nos da el examen físico. Si yo encuentro abolición del frémito, 1R de 27. La matidez, 37%. La simetría me confirma el volumen de líquido que yo estoy viendo. Entonces, el examen físico, chicos, sirve para mi sospecha. Por eso les decía, eso de estar en la era de que tengo placa, tomografía, ecografía, ayuda, pero lo primero es el examen físico. Eso es lo primero, para eso estamos formados nosotros los médicos. Entonces, si yo estoy sospechando que mi paciente tiene una efusión pleural, ahora tengo que plantearme diagnósticos. Si el paciente tiene fiebre, por ejemplo, como el caso que veíamos en la mañana, una abuelita que tenía tos, tiene flema, tiene fiebre, y encontramos un líquido pleural, yo tengo que pensar, una neumonía, pero que ya se complicó con una efusión paraneumónica, o una tuberculosis. Si el paciente tiene historia de cáncer, tengo que pensar en metástasis. Si tiene exposición a asbesto, mesotelioma. Ahí en la tomografía voy a ver que la pleura es un caucho. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, la efusión pleural tengo que pensar que es por insuficiencia cardíaca. Y ya me está diciendo de que el paciente tiene la insuficiencia cardíaca descompensada. Un paciente con insuficiencia cardíaca estable no tiene efusión pleural. Un paciente que, por ejemplo, es un borrachito, que yo veo con la barriga abultada, digo, este es síndrome ascítico. Tengo que pensar, en cirrosis o un cáncer de ovario, que es el síndrome de Mace. Entonces, hasta acá yo no he pedido exámenes. Todo es examen físico. Entonces, esto es lo que yo les mencionaba. El problema viene cuando se encuentran las dos radiopacidades, ¿de acuerdo? Pero como les había mencionado, hay técnicas que ustedes pueden usar para diferenciarlas. Entonces, voy a cerrar por un momento. Miren acá. Entonces, dentro de lo que es las imágenes que nosotros ya vamos a pedir para hacer nuestro diagnóstico, tenemos 3: placa, eco y tomografía. La placa, como ustedes pueden ver acá, es el examen inicial. Sin embargo, para que ustedes puedan ver una efusión pleural en una placa frontal, necesitan por lo menos unos 150 mililitros. Otro dice 175, pero si tú, por ejemplo, le pides una lateral, basta 75 mililitros y tú vas a ver el borramiento del ángulo costodiafragmático. ¿De acuerdo? Entonces yo necesito un gran volumen de líquido para ver en la placa. Si tengo más experticia y yo sé hacer una ecografía, es mucho mejor. Porque en la ecografía, mire, me diagnostica hasta 5 mililitros. Y muy importante, me revela tabiques. Yo les mencionaba a mis alumnos en la mañana, les decía, si ustedes hacen una ecografía y ven que el paciente tiene tractos de fibrina, ven que tiene tabiques, se acabó, ese paciente tiene mínimo paraneumónico. Y eso estuvo. Y eso lo hice solamente con la ecografía. ¿De acuerdo? No necesité meter la aguja. Y miren acá, la ecografía prepunción es un mandato absoluto para recibir la iatrogenia. ¿Pero de dónde es la guía? De los gringos. O sea, nosotros no tenemos eso. Nosotros es examen físico y meter aguja. O sea, muy bien, claro, tener la ecografía, pero nosotros no tenemos. Y la tomografía. La tomografía no le vamos a pedir a todos los pacientes. ¿Cuándo la vamos a pedir? Por ejemplo, cuando yo no tengo certeza de a qué cosa me estoy enfrentando.
Oye, ¿será realmente solamente líquido? ¿O tendrá una masa que lo está acompañando? Puedo hacer, por ejemplo, de ver la extensión del empiema. El empiema es pus, como lo vamos a hacer más adelante. ¿Y cuál es el problema del empiema? Que todo está loculado. Ustedes si ponen una placa, van a pensar que es una masa. Pero le hacen la toma y se encuentra que es empiema. ¿Y cómo sé que yo sé empiema? Por este signo. El signo de la split pleura. ¿Qué es el signo de la split pleura? Sencillo. Cuando ustedes ven engrosamiento de la pleura por cáncer o por infecciones crónicas, la pleura se engruesa, pero también tiene irrigación, tiene vascularización. Entonces, cuando yo pido la tomografía con contraste, estos vasos sanguíneos se pintan. Y ustedes van a ver, miren la pleura cómo se ve. Yo veo esto. Encontré a un paciente que tiene neumonía, tiene fiebre. Empiema, se acabó. ¿Cuál es el problemita acá? Que la tomografía, por ejemplo, no me ve tabiques, cosa que la eco sí lo hace. Entonces la tomografía está reservada simplemente para situaciones en las cuales yo no tengo certezas de a qué cosa yo me estoy enfrentando. Miren acá, retrasar un drenaje en sepsis franca para conseguir un pase a tomografía es de mala praxis. Yo necesito tomografía, les he dicho, meten la eco, ven tabiques, se acabó, eso es un paraneumónico. Por ende, tubo, drenaje. O meto la aguja, saco pus, no necesito tomografía. De frente tubo. Entonces, nosotros ya vimos clínica, ya vimos exámenes para diagnosticar la efusión pleural. Ahora hay que saber a qué paciente yo lo voy a pinchar. No a todas las efusiones pleurales yo le voy a hacer toracocentesis. Por ejemplo, acá, si yo tengo un paciente que tiene una efusión pleural unilateral de diagnóstico reciente, yo lo que tengo que hacer es una toracocentesis. Simple. Digamos, alguno de ustedes va a la emergencia, le hacen una placa, encuentran una efusión pleural, sí o sí le tienen que hacer tórax. Sí o sí. Más si tienen fiebre. Sin embargo, ¿qué pasa si ustedes tienen un paciente con insuficiencia cardíaca? Yo sé que la insuficiencia cardíaca causa efusión pleural cuando está descompensada. Entonces, ¿qué es lo que hago primero? Le meto diuréticos. Furosemida. Le meto furosemida y en 24 a 48 horas esa efusión pleural tendría que haber bajado o incluso desaparecer. Pero ¿qué sucede si no baja? ¿O qué sucede si el paciente empieza a hacer fiebre? En ese momento yo estoy obligado a hacer una toracocentesis a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo entonces le hago a la insuficiencia cardíaca? Cuando el manejo médico no funciona. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo indico toracocentesis? A un paciente que tiene una efusión pleural de novo y que yo no tengo diagnóstico. Si es bilateral y si el paciente tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, primero diuréticos y si no mejora, meto la aguja. Se acabó. Cuando ustedes lean la literatura, antiguamente nos decían, como máximo puedes sacar un litro y medio de líquido, porque si le sacas más se produce el edema por expansión. ¿De acuerdo? Eso ustedes lo van a encontrar en la literatura. Sin embargo, eso no necesariamente es cierto para todos. Por ejemplo, si alguno de ustedes, viene con una efusión pleural, tranquilamente le saco más de 2 litros, porque tienen buena reserva pulmonar. Pero, por ejemplo, un adulto mayor, ese apenas si me aguanta 700, 800, no me aguanta litro y medio. Entonces, ¿cómo yo me guío? Miren acá. Escucha la tos del paciente y va a ser su barómetro para este paciente. Me explico. Ustedes están haciendo una toracocentesis. El paciente dice, sí, doctor, tengo un poco de falta de aire, pero de ahí todo tranquilo. Entonces me siento a hacer el drenaje
Y en eso el paciente empieza a toser. Se acabó, ahí se queda, ahí se acaba la tos. Porque la tos es el primer signo que me está diciendo, este pulmón, si tú sigues, va a ser edema por expansión. Entonces tú te detienes. Doctor, he drenado 200, no interesa. Ya les he dicho, este punto de corte es un punto de corte antiguo. Ya no se usa. Nosotros actualmente nos guiamos, si es que no tenemos para hacer lo que es medición de los síntomas del paciente. Ya hicimos la tórax, ahora vamos a estudiar el líquido. Ustedes clásicamente van a escuchar de los criterios de Light. Estos son los criterios que nosotros usamos para saber si me estoy enfrentando a un exudado y a un trasudado. Ya les había mencionado que cuando nosotros nos enfrentamos a un exudado, los capilares se abren y lo que sale es un líquido rico en proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, el primer criterio, ¿qué me dice? Yo hago un cociente de las proteínas de la pleura sobre las proteínas de la sangre. Si este